Habíamos visto que el Talmud había sido como una guía para los maestros judíos y que era necesario aprender acerca de la oración. Ellos tradicionalmente oraban, el pueblo judío, y cuando llega el Señor Jesús, dice que estaba en el capítulo 11 de Lucas, que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó de orar, los discípulos le dijeron: Señor, ¿qué? Enséñanos a orar. Yo me imagino que esto sucede cuando uno ve, voy a poner un ejemplo, quizá a una persona dibujando, y a mí me gusta ver a una persona, bueno, que sabe dibujar, ¿verdad? Y cómo empieza a detallar los ojos y el rostro y la faz, llama la atención, ¿no? La manera tan perfecta y tan bella que hace, ya sea un escultor, un pintor o alguien tocando, ¿no? Un instrumento, y lo hace tan perfecto que uno le nace y le dice: oye, ¿por qué no me enseñas? Yo quiero imaginar que cuando dice que aconteció que estaba Jesús que orando, pero yo vuelvo a llamarles a los que hoy estamos escuchando esto. ¿A quién están viendo ellos? ¿A quién, hermanos? Al Señor Jesús. Y cuando digo Señor Jesús, estoy hablando del nombre del Dios hombre perfecto, divino, virtuoso. ¿En qué, hermanos? En todo. Su manera de hablar, su manera de actuar. Él es Dios, el Dios hombre. Todo lo que hacía, hermanos, era digno de qué, hermanos? De admiración, de autoridad, de belleza. Y cuando él oraba, seguramente el corazón de él hacía que sus palabras y su mente, hermanos, pudiera causar totalmente asombro, no solamente cuando él enseñaba, sino cuando él oraba. ¿A quién, hermanos? Al Padre. Los discípulos le preguntan: enséñanos a orar. Y les había comentado que los maestros judíos creían que la oración debía ser un asunto constante. Un asunto constante. El Talmud, les referí que en una de las enseñanzas, acuérdense que el Talmud era una recolección de enseñanzas de los rabinos, que inclusive ellos llegaron a ocupar como reglas o manuales. Y una de ellas decía: honra al médico antes de que tengas necesidad de ¿qué? De él. No podrías faltarle al respeto o hacer algo en contra del médico, porque tarde que temprano tú ibas a tener que ir ¿con quién? Con él. Y tarde que temprano nosotros tendremos que ir ¿con quién, hermanos? Con Dios. Entonces, orar era un asunto vital para la vida del pueblo judío, y tendría que ser vital ¿para quién, hermanos? Para nosotros. Había elementos, y comencé con el primer elemento y me quedé allí. El elemento primero era amor y alabanza. Las oraciones judías estaban llenas de estas expresiones. Comenzamos con unos ejemplos, con el Salmo 34, y quiero que tenga ahí su Biblia abierta y que tenga a la mano varios pasajes que vamos a tener. Vamos a ver específicamente los salmos, porque en los salmos es donde vemos muchas oraciones. Y una de ellas es el Salmo 34, donde dice: bendeciré a Jehová en todo ¿qué? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y el Salmo 51: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces, por expresión o por un asunto básico de la oración judía, era que expresaba amor y alabanza a Dios. Expresaban el amor del pueblo hacia su Dios, y por lo tanto el amor expresado en cantos resulta en alabanza, ¿cierto? Ok.
Ahora, otro elemento básico que vemos allí es la gratitud. En las oraciones judías del Antiguo Testamento vemos que hay gratitud. Este no está en el libro de los Salmos, sino en este libro del profeta Jonás. Jonás ora a Dios en el capítulo 2 y Jonás dice: yo con voz de alabanza o gratitud te ofreceré sacrificios. Los rabinos dicen: aunque todas las oraciones un día serán terminadas, las oraciones de gratitud seguirán para siempre. Porque nosotros ya no tendremos que ocupar. Yo le dije que el propósito primario de la oración es alabar a Dios, ¿sí o no? Sí. Ese es el objetivo. Toda oración tiene que alabar y adorar a Dios. Pero llama mi atención porque cuando estemos en el cielo ya no tendremos que orar porque la alabaremos directamente, ¿sí? Pero la gratitud o la oración de gratitud es algo que seguirá. ¿Cuánto tiempo estaremos agradecidos con Dios, hermanos? Eternamente. Eternamente y para siempre lo haremos. Y otro elemento más, voy a referir a otro, que es el reconocimiento de la santidad de Dios. Un rabino llamado Simón dijo en su oración: un hombre debe pensar que la gloria que los judíos conocían con esa palabra ya un poco familiar para nosotros, ¿qué es gloria? La Shekinah, ¿verdad? Dice las oraciones, entonces, el hombre debe pensar que la gloria de Dios está frente a él. Y la Shekinah, aunque habla acerca del resplandor de Dios, la base del resplandor, hermanos, esta forma de entender la Shekinah no se puede ubicar de otra forma, sino que es la santidad la que hace resplandecer, la que ilumina, la que genera este esplendor maravilloso. Y yo traigo a la mente o a su mente el ejemplo de la Shekinah de forma quizá acotada, cuando está Moisés frente a la zarza. La voz de Dios escucha y dice: quita tus sandalias, porque el lugar que pisas es lugar santo. Entonces, lo admirable de la gloria de Dios es la santidad de Dios. Eso es algo que rompe con todo lo habitual. Todas las cosas que hoy están permeando nuestra vida están llenas de ¿qué, hermanos? De corrupción, de pecado. Palabras, imágenes, actitudes, mentiras, todo está lleno de ¿qué? De pecado. Entonces, la Shekinah, la presencia de Dios, la gloria de Dios, no era otra cosa sino la representación más grande de la santidad de Dios, ¿sí? Entonces hemos visto alabanza, gratitud en la oración judía, santidad, reconocer la santidad en la oración. Estaba una de las palabras: viendo a Dios, reconociendo su gloria y ese atributo maravilloso de la santidad. Ahora el cuarto elemento, un elemento adicional, es el deseo de agradar y obedecer a Dios. Deseo de agradar y obedecer a Dios. Un ejemplo de esto es el Salmo 119. Usted sabe que el Salmo 119 está lleno de elementos o de versículos que refieren a agradar y a obedecer los mandamientos de Dios. Usted puede acompañarme, por favor, al Salmo 119. Y solo no voy a leer todo el Salmo, ustedes saben que es el capítulo más extenso de toda la Biblia. Pero quiero solamente que pueda usted acompañarme. Dice el Salmo 119, en el versículo 172,
172. Pero bueno, puedo tomar muchos. 129, si lo tiene, maravillosos son tus testimonios. Por eso los guarda, ¿qué? Mi alma. Líbrame de la violencia, dice el 134, de los hombres, y guardaré, ¿qué? Tus mandamientos. Repito, es el deseo por agradar y obedecer a Dios. Veo el 157, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. El 159, mira, oh Jehová, cómo amo tus, ¿qué? Tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Y brinco al 172, que le refería hace un momento, y dice el texto, hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia, son justos, ¿no? Entonces, este es el tema a lo largo de todo el Salmo 119, de obedecer, de guardar los mandamientos, ese deseo de quiero obedecerte, Señor, quiero sujetarme a ti, quiero dejar de ser este hombre, esta mujer rebelde, necio o necia, que ha vivido de forma incorrecta, y quiero obedecerte, Padre. Esa es la oración. Ese es algo constante en este Salmo 119. Entonces, el otro elemento más, voy a un quinto elemento, la confesión y el pecado. Salmo 26, acompáñenme, si usted puede, en su Biblia. La confesión de pecado y una petición por un corazón puro es un elemento más de la oración judía. Dice el verso 6, el Salmo 26, lavaré en inocencia mis manos, y así andaré, ¿dónde? Alrededor de tu altar, oh Jehová. Repito, lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Está hablando de esta petición de ser inocente, puro. Y el 24, Salmo 24, 3, versos 3 y 4, si rápido puede acompañarme. Salmo 24, por favor, versos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Y qué dice el verso 4? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Entonces, hay confesión de pecado y el deseo de tener un corazón puro. Y un elemento más, un sexto elemento que podemos ver, no estoy diciendo que sean todos los elementos, pero creo que son los elementos más básicos de la oración del Antiguo Testamento. Habla de la abnegación. Y cuando digo abnegación, usted puede decir, bueno, ¿a qué se refiere, pastor? Una persona abnegada es una persona generosa, gentil, amable. Pero abnegado es que deja de ver por sí y ver por quién, por los demás. Esa es una persona abnegada. La oración judía más elevada que podíamos encontrar eran ofrecidas siempre no para uno, sino por el pueblo. Vemos oraciones muy hermosas donde no están orando bendíceme a mí, a mis hijos, bendíceme en mi trabajo. No, generalmente oran y oran por la comunidad, por el pueblo, por la nación. Es una constante también de los judíos. Era muy raro orar por uno mismo. Un ejemplo, podríamos decir que todo Israel sea revivido. Cuando vemos entonces esas oraciones, están hablando siempre de forma conjunta, como pueblo de Dios, como familia de Dios. De esa manera es como ellos oraban. Los rabinos dijeron que para que la gente orara de manera abnegada por Israel, la nación, en lugar de sus propios intereses personales, es algo que los rabinos enseñaran.
No estén orando por ustedes o por sus necesidades. Oren por quienes siempre, por todos. Oren por el pueblo de Dios. Otra cosa interesante que los rabinos enseñaron es expresada en esto, que la oración del viajero, fíjese, es algo que está en el Talmud. La oración del viajero no encuentra entrada en la oración de los judíos. Oh Señor, delante de ti, no escuches la oración de un viajero, porque los viajeros quieren buen clima, pero los granjeros necesitan lluvia. Usted se queja cuando llueve, pero muchas personas en muchos lugares necesitan que llueva. Ellos se la pasan orando para que Dios mande ¿qué? Lluvia. ¿Usted sabe cuánta gente ha dejado de percibir ingresos económicos? Porque en nuestro país hay mucha gente que siembra, gente pobre y que vive de la siembra, y con eso puede sustentarse. Y por eso hoy es tan lamentable que gente que siembra su limón o su aguacate, llegan grupos y ¿qué? Les piden ¿qué? Dinero. Están robando al necesitado. ¿Cuánta gente necesita de la lluvia? Y usted se molesta cuando llueve. Entonces era algo básico, como esto era un elemento importante. Este tipo de oración corporativa la vemos en Daniel. Quiero que me acompañen rápidamente a Daniel. Después de Ezequiel está el libro de Daniel. Y yo le he comentado a las personas que ya tienen tiempo de escucharme, saben que una de las oraciones que más me gustan, hay dos oraciones particulares, y están las dos en el capítulo 9, una en Jeremías y otra en Daniel, y ambas son oraciones tan hermosas. En el año primero de Darío, verso 1 del 9, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros sagrados el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse sobre las ruinas de Jerusalén 70 años. Daniel vio cómo el templo de Jerusalén fue destruido y quemado, ¿sí o no? Él lo vio. El dolor del corazón del pueblo y de Daniel se partió cuando él era apenas un adolescente, quizá de 13 años, cuando vio cómo asesinaron y acabaron con su pueblo, y solo unos cuantos fueron llevados a Babilonia, ¿se acuerdan? Y dice el verso 3, porque usted debe recordar que estuvieron ellos presos y cautivos durante ¿cuántos años? 70 años. Y volví mi rostro al Señor, dice, busqué al Señor Dios, buscándole en oración, y qué, hermanos, y ruego, porque no hay otra manera de buscar a Dios. Si alguien ha de buscar a Dios, es buscándole, rogándole a través de la oración, suplicando que Él nos escuche. Y no solamente dijo que le buscó una oración, sino que Él dejó de hacer cualquier cosa. Yo le estoy diciendo que la esencia del ayuno no solamente es dejar de comer. Hay gente que ayuna y sigue haciendo cosas, y dices que estoy ayunando, pues estás trabajando. No, el verdadero ayuno es cuando usted deja de hacer todo y se dedica únicamente a meditar y a ¿qué? Y a orar. Ese es el ayuno genuino. Entonces, porque imagínese, usted está ayunando pero está pecando, ¿y ese ayuno va a ser válido? Pues no. Dice, ayuno, silicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios y le hice esa confesión: ah, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Y qué dice ahí? He pecado. ¿Dice así? No, dice que hemos pecado. Y luego ¿qué dice? Hemos cometido iniquidad. Y luego ¿qué dice? Hemos obrado perseverantemente, hemos sido rebeldes, hemos obrado perversamente.
y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No, que dice, hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. A ti, Señor, la justicia, y a nosotros la vergüenza en el rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, causa de las rebeliones con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nosotros la vergüenza en el rostro a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres, porque contra ti, ¿qué dice? Pecamos. Me detengo aquí, por favor, llama la atención. Daniel está orando y pidiendo perdón y confesando los pecados que ellos han dejado de ¿qué? De confesar. Él está intercediendo, se está poniendo en medio y está diciendo, Señor, hemos fallado delante de ti. Todo el pueblo, todo hombre ha sido actuado perversamente. Esta es una oración colectiva, reconociendo y confesando el pecado. Y Daniel termina, vas adelante, verso 11, todo Israel traspasó que tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros que la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y luego me voy hasta el verso 15, por favor. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y con ello te granjeaste un renombre que perdura hasta hoy. Hemos pecado, hemos obrado impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Y voy al verso 18. Inclina, oh Dios mío, que tu oído, ¿y qué? Y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras ¿qué? Ruinas. Cuando oramos a Dios no tenemos que decirle otra cosa. Él conoce lo que somos y qué tan destruidos está nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, qué tan desgarrados, qué tan dañados y cuántas cosas han sido afectadas en nosotros por causa del pecado. Y luego dice, mira nuestras ruinas y ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus grandes ¿qué? Misericordias. Verso 19, Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, presta atención y actúa, no tardes más por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Sabía orar Daniel o no? Sí. Para orar, hermanos, lo único que tenemos que reconocer es lo que somos. Nada. Pero para orar mejor, necesitamos entender algo de lo tan grande y misericordioso que es ¿quién? Que es Él. La oración implica dos reconocimientos: lo que soy, lo miserable que soy, y lo grandioso, bueno y misericordioso que es nuestro Dios. Un elemento más, la perseverancia. Esta perseverancia la podemos ver en oraciones en el Antiguo Testamento y la veo claramente en Moisés. Moisés estaba orando en Deuteronomio 3. Vamos a Deuteronomio, por favor. Han pasado ya 120 años, ¿no? 40 años que estuvo en Egipto, criado, ¿sí o no? 40 años que estuvo en el desierto, ¿sí? Y luego otros 40 años, ¿en dónde? En el desierto. ¿Ya? ¿Cuántos van? 120 años. O sea, 40 años que vivió criado en Egipto. Sale a los 40 años, se va al desierto. Y ahí 40 años. Y luego regresa, ¿no? Para liberar. Y salen.
Y luego 40 años aprendiendo un oficio, Moisés. ¿A qué se dedicó en los 40 años? A cavar fosas. ¿No? Se convirtió era la agencia mobiliaria, agencia móvil de enterrar muertos. Se murieron todos. Solamente, ¿quién? Caleb, Josué y Moisés. Todos los demás, por falta de fe, ¿o no? Sí. Murieron. Moisés estaba orando por la misericordia de Dios en Deuteronomio 3, aún después de que Dios le había dicho, basta, hasta aquí has llegado. Porque a todos nos llega un momento donde Dios dijo, cuando de repente, usted quizá ha jugado, ¿no? Y usted está en el campo jugando y de repente le dice, ¿qué? Cambio. ¿Y qué tiene que hacer usted? Pues salir. Y ahora entras tú. Que me voy yo y va a entrar ¿quién? Alguien más. Él tenía que dar el cambio ¿a quién? A Josué. ¿Y qué podemos hacer? Nada. De repente hacen berrinche algunos jugadores, ¿no? Y empiezan, no quiero que me saque. Pues sí, pero generalmente no sacan cuando estás muy bien, ¿no? Moisés ya había fallado antes, ¿se acuerdan? Sí. Y se le dijo, oye, pues algo vas a tener que pagar. Ahí en Deuteronomio 3 solamente voy a leer muy brevemente lo que sucede. Dice, volvimos pues, verso 1, y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro un rey de Basán para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei. Y me dijo, Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sejón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Dios ayudó a Moisés de una forma impresionante. Si alguien vio los milagros y los portentos y señales de Dios, ¿quién fue? Moisés. O sea, ¿era consentido o no? Yo sé que de repente usted está desesperado porque no llega el camión o el metro no pasa, y de repente llega en ese momento y Dios le abrió las puertas del metro y se fue. Pero a Moisés le abrió el mar, hermanos. ¿Sí me explico? Cosas impresionantes, Dios. Yo sé que de repente se abre el mar de gente en el metro, ¿no? Y usted pasa como Moisés y dice, ¿cómo entré? No sé, pero Dios me metió y llegué a tiempo. O no llegué tan tarde, ¿no? Pero aquí podemos ver cómo Dios vio a Moisés y lo ayudó. Pero en el verso 23, y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu qué, tu grandeza y tu mano poderosa, porque, ¿por qué? ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como qué? Como las tuyas. Pase yo, te ruego y vea, aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había ¿qué? Enojado contra mí, causa de vosotros, por la cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este ¿qué? Híjole, ¿sí duele o no? Ya no me hables. Cuando de repente alguien le dice, ya no vamos a hablar más de esto, es como, ya cierra, se acabó. Y Moisés oró a Dios persistentemente. No voy a entrar más aquí, pero Moisés simplemente, después de lo sucedido en el becerro de oro, las oraciones judías mostraban que había que ser perseverante en la oración, aunque muchas veces esta perseverancia uno debe entenderla, que Dios contesta, pero Dios contesta muchas veces sí y muchas veces ¿qué? No es que Dios haya dejado de contestar, simplemente te dijo que basta, no se hable más de este asunto, ya, déjalo en paz.
¿Sabe? Así Dios lo ha hecho con muchos de nosotros. Oramos porque quizá la persona que amábamos mucho no se la llevara, ¿no? O que nos ayudara en tal cosa, o que queríamos hacer tal cosa, y simplemente Dios dijo que basta. La decisión está que tomada. Termino con el último elemento, humildad. Una y otra vez las oraciones judías comienzan con esta frase: que sea tu voluntad. Todos esos elementos, hermanos, fueron incrustados en la oración del Antiguo Testamento. Alabanza, ¿no? El primero que me señalé, gratitud, reconocer su santidad, deseo de obedecerle, confesar, la confesión de pecado, la abnegación, orando como pueblo, como familia, como iglesia, orando de forma persistente, perseverante, aunque muchas veces Dios puede contestar que no, y orando sobre todo con humildad. Termino con 3 salmos que usted quiero que se ponga de pie y los lea junto conmigo. Salmo 55, 1 dice: escucha, oh Dios, mi oración, está atento y respóndeme. Salmo 61, 1 y 2: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración, atiende, clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Y el último quiero que sí lo lea conmigo, Salmo 116, los espero a todos. Salmo 116, por favor. Salmo 116. Dice el texto de este salmo, verso 1 y 2, lo lee conmigo. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré todos mis días. Por tanto, le invocaré ¿qué? Todos los días. Hermano, lo único que quiero es que usted pueda tener presente esto. Debemos invocar a Dios, debemos orar a Dios. ¿Cada cuándo, hermanos? Todos los días de nuestra vida. Todos los días, hasta el último día donde Dios jale el último suspiro de nuestra vida. Quiero morir a Dios, bueno, cerrar mis ojos y dormir en Él y decirle: Señor, gracias. ¿No? La oración del Señor Jesús, ¿la recuerda? En tus manos encomiendo ¿qué? Espíritu. Y dice: y expiro. ¿No? Sí. Dios permita que todos los días oremos a nuestro Dios. Dios le bendiga.